Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, para iniciar todo lo que es la parte de, pues el siguiente tema, que es la parte de pronóstico, es importante que nosotros realicemos pues primero el antecedente y para que nos funcione exactamente esta parte de los pronósticos pues, estadísticos y nos sirven diferentes connotaciones. Bueno, vamos a ver la siguiente presentación para que veamos cómo vamos iniciar todo este discurso. ¿Vale? Bueno, iniciando lo que es la parte del pronóstico estadístico, bueno, pues, funciona exactamente para anticipar lo que es la parte de, pues, una posible realidad o un posible escenario que nosotros podamos visualizar con base numérica. ¿Qué quiere decir? Pues lo podemos aterrizar con base en la que es la parte de, pues pueden ser ventas, pueden ser compras, pueden ser pues el, el movimiento de diferentes situaciones de mercado, pues diferentes connotaciones. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos esa parte medular y por eso toda la gente que nosotros vamos dictaminando con diferentes escenarios, es importante que nosotros lo tengamos visualizado en el sentido de disminuir la incertidumbre. Ese es el principal punto. Posteriormente, nosotros tenemos que visualizarlo desde diferentes situaciones para la toma de decisiones y en la vida de negocios nosotros lo tomamos exactamente para lo que es la parte estratégica, lo que es la parte de planeación estratégica, consolidación de métodos o técnicas estratégicas y por último la consolidación de diferentes modelos estratégicos para el quehacer de diferentes acciones dentro de lo que es la estructura de la toma de decisiones. Entonces, por eso es importante que nosotros lo veamos desde ese punto de vista. Por otro lado, pues bueno, necesitamos diferentes herramientas para poder manejar lo que es la parte del anticipo o en este caso lo que es la parte del pronóstico. Bueno, para darles mayor amplitud, ¿qué es el pronóstico estadístico? Entonces estamos manejando pues tres enfoques que ahorita ya en una síntesis más o menos les di la idea. Eh, Prácticamente es la estimación científica, análisis versus intuición y la planeación estratégica, como ya lo habíamos mencionado. En este caso, en la estimación científica es el proceso basado en datos históricos y modelos matemáticos para predecir situaciones futuras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya vamos a suponer que es la parte de un pronóstico que podamos realizar a través de estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a través de un histórico, que en este caso los estados financieros es uno de los elementos o herramientas más básicos para poder generar un pronóstico. ¿Por qué? Porque bueno, independientemente de los que no tienen el contexto general, la parte de los estados financieros se le llama el balance general, estado de resultados, todos los que son estados financieros pro forma, que ayudan exactamente a llevar el registro y pues digamos que la bitácora de toda la cuestión financiera y contable, que en este caso de todo lo que es los recursos de una empresa o en este caso una personalidad física. Es importante tenerlo porque, pues bueno, al final del día nosotros hacemos declaraciones mes con mes y tenemos pues digamos, esos documentos que está ahí registrado todos los movimientos que nosotros hacemos. Entonces, con base en esa estimación, nosotros podemos predecir el futuro. Ejemplos. Vamos a suponer que yo tenga las compras de cierta cantidad de insumos para poderla convertir en productos y a su vez venderlas. Entonces yo tengo ahí dos datos, una el de compra y otro el de venta. Entonces, ¿cuánto se vendió y cuánto se compró? En este caso, ¿por qué? Porque tengo facturas de ambas. En este caso, el registro va obviamente en ese contexto. Y con base en ese contexto, nosotros sabemos cuánto es lo que nosotros invertimos en tal cantidad y tal mes y cuánto es lo que ganamos en tal mes. En ese sentido, nosotros año con año, pues bueno, podemos tener diferentes informaciones. En este caso, vamos a suponer que sea el mes de septiembre igual, que como es el mes pues, de este video. Eh, Al año pasado al año o antepasado, pues bueno, ver cómo se comportaron y nosotros podemos predecir o tener un pronóstico
con base a lo que nosotros tuvimos el año pasado y el antepasado. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si tienen una similitud y tienen una tendencia, y ahí vamos viendo diferentes métodos que podemos manejar aquí en la situación de los, eh, digamos, en los métodos que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos meter a Jonate de Student, o a lo mejor podemos meter una, pues no sé, una situación probabilística en el sentido de visualizar diferentes patrones para ver si nosotros una tendencia es hacia que va a cumplirse cierta tendencia que nosotros vemos en el mes de septiembre de los diferentes años que hemos estado. Vamos a suponer un ejemplo, que en septiembre bajan las ventas significativamente un 40%. Y en el año pasado, pues sí, sí bajaron un 40% como se ha trabajado a lo mejor desde enero hasta agosto. Y el año antepasado igual pasó la misma situación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos predecir y es un pronóstico estadístico. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros tenemos que anticiparnos a buscar a lo mejor pues, hacer un tipo de campaña o al hacer un tipo de descuentos o promociones o no sé, para poder incrementar esa bajada de ventas en ese mes. Entonces, para eso sirve nuestro pronóstico, en este caso de una estimación científica, ¿vale? En el caso del análisis versus intuición, se fundamenta en el análisis numérico riguroso, no en corazonadas o percepciones, ¿no? En ese sentido, pues estamos hablando de algo similar, que en este caso es con base numérica, porque tenemos ese antecedente que está registrado contablemente y que nosotros podemos hacer ese tipo de análisis. Y el último punto, que en este caso es una planeación estratégica, abriendo herramientas esenciales para negocios, economía, producción y toma de decisiones, que es exactamente lo que acabo de dar el ejemplo, ¿no? Bueno, con base a los estados financieros, nosotros podemos tener un pronóstico básico, en el sentido podemos profundizar más con diferentes herramientas, pero en este caso pues podemos hacer nada más una comparación de diferentes años para ver más o menos cómo va la tendencia. Ahí donde entra, digamos, la profundidad para el análisis en el caso del pronóstico es que, pues bueno, sea aleatorio en los diferentes años en el mes que estamos analizando. Entonces el pronóstico pues, se vuelve un poquito más complejo y tenemos que analizar diferentes situaciones contextuales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser por cuestiones externas que no definen exactamente el mercado, sino que realmente nosotros estamos visualizando exactamente comportamientos no, pues sí, no estimados. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que meter otras herramientas para poder fomentar eso. ¿Vale? Bueno, por otro lado, horizontes temporales del pronóstico, que en este caso nosotros tenemos que visualizarlos en diferentes connotaciones, corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué es así? Porque al final del día, el corto plazo, pues nosotros tenemos que tenerlo hasta un año, exactamente hacerlo una planificación operativa de producción o inventarios, eso puede ser un ejemplo, o en este caso nosotros tenemos que ver diferentes contextos para poder generar este pronóstico, pero sí es importante que nosotros tengamos ese análisis, en este caso de corto, mediano o largo plazo, para poder visualizar diferentes parámetros o diferentes escenarios para poder contextualizar toda esta parte, ¿vale? Es importante esto. Por otro lado, los métodos principales de pronósticos, pero ya serían series temporales, métodos casuales y métodos objetivos. ¿Cuáles son estos? Que los vamos a ver mucho más adelante, bueno, más bien más adelante, pero ahorita nada los voy a mencionar nada más para que entremos en el contexto de lo que es la parte del pronóstico. Series temporales. Utilizan datos históricos para detectar patrones como tendencias y estacionalidad en el tiempo, que es lo que les acabo de decir acerca de lo que es la parte de los estados financieros. Métodos casuales, en este caso, se identifican factores influyentes mediante regresión, modelos de ARMA y ARIMA. Que en este caso, bueno, una regresión múltiple, exactamente cuál es la factibilidad o lo que es lo más común que pueda surgir, que en este caso esos métodos, pues bueno, los podemos utilizar para poder pronosticar. ¿En qué sentido? Si en este caso, mejor si no hay mucha aleatoriedad en exacto de un proceso, si es lineal, pues obviamente nosotros podemos generar un cierto pronóstico. ¿A qué me refiero? Eh, Toda la gente toma agua. Ok, entonces nosotros tenemos que identificar factores influyentes, que en este caso, pues sí, toda la gente toma agua, pero no toda la gente toma cierta marca de agua. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener diferentes tipos de herramientas para poder visualizarlo. No en la cuestión de comportamiento de mercado, sino en la cuestión de causa, que en este caso es lo que pueda suceder. Si yo sé que toda la gente toma agua, entonces una probabilidad
o un pronóstico de venta es demasiado viable, pero ya dependerá de diferentes factores que nosotros podamos manejar para poder entender esta aleatoriedad. Entonces, entramos en ese contexto. ¿Sale? Y métodos subjetivos, que son basados en juicios, expertos, métodos de Delphi, que en este caso es algo que es importante que veamos estos más adelante, o igual lo hayan visto en otras materias, y encuestas especializadas. ¿Por qué es importante eso? Esos métodos subjetivos se usan regularmente cuando son, pues digamos, pronósticos que a lo mejor necesitan un poquito más de certeza para la toma de decisiones. Entonces, esos métodos subjetivos entran en esa cuestión de que a lo mejor nosotros no tenemos la suficiente experiencia en el mercado de ciertas partes y nosotros necesitamos un experto para que nos pueda orientar en diferentes mercados o en la expansión de diferentes mercados que nosotros querramos participar, que en este caso puede ser un mercado internacional, donde nosotros tenemos, pues a lo mejor, un éxito en el mercado local, pero independientemente de que no sabemos cómo evoluciona o cómo se comporta ese mercado internacional, nosotros nos vamos basándonos en juicios de expertos o en este caso manejar diferentes métodos para ver si nosotros tenemos la misma tendencia o el mismo pronóstico que tenemos aquí ya cumplido, pero directamente en otros lados. Okay. Sigamos. Técnicas de series temporales, que en este caso, pues bueno, es lo que vamos a empezar a hacer, que es un método ingenuo, medidas móviles y aislamiento de exponencial. En este caso, ¿qué son esas técnicas que nosotros podemos utilizar en esta situación de las técnicas de series temporales? En este caso, el método ingenuo dice, asume que la demanda futura será igual a la última observación registrada, como les había dicho. En el ejemplo de los estados financieros, pues si el año pasado, pues posiblemente dice, pues bajaron las ventas. Entonces, mi método ingenuo quiere decir que, pues este año también van a bajar las ventas. Entonces, en ese contexto, por eso le llama método ingenuo, porque, bueno, tenemos un análisis muy básico, pero pues podemos tenerlo un poquito más profundo, que en este caso serían medidas móviles. Suavizan fluctuaciones para identificar tendencias claras en los datos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a profundizar. A ver, nosotros tenemos un producto y bajaron las ventas, ¿por qué situaciones? Y vamos, en este caso, las fluctuaciones que están manejando es que, pues es septiembre porque pues bajo nuestro producto no es de primera necesidad ni de segunda, y obviamente en septiembre pues nosotros tenemos un contexto bastante obvio, que en este caso es el inicio de clases y pues bueno, la gente está gastada y empezamos a hacer el análisis contextual exactamente de medidas móviles, que en este caso es por una cuestión de temporalidad. Entonces, ahí podemos aplicar exactamente medidas móviles para tener una certeza exactamente de que es por eso que nosotros bajamos nuestras ventas a ese fenómeno que se pasa cada septiembre. Y por último, el método alisado exponencialmente, que quiere decir otorgar mayor peso a datos recientes, mejorando la precisión predictiva. ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor el mes pasado nosotros tenemos ciertas tendencias y podemos hacer un tipo de encuesta o podemos hacer un tipo de anticipo de saber cómo se va a comportar el mercado con base, en este caso, a información reciente. Es lo único que te dice esta parte, ¿vale? Entonces, por eso es importante. Y en el caso de los modelos casuales y econométricos, que en este caso es análisis de regresión, perdón, la regresión múltiple, pues bueno, es lo que te dice. Estudia relaciones causa-efecto entre variables mediante métodos lineales y no lineales. Regularmente en la cuestión empresarial pues, se manejan más los lineales. ¿Por qué? Porque las cuestiones cualitativas pues a veces son muy subjetivas y más bien esa cuestión de deseos o en este caso de comportamientos que no son generales para todo lo que es el mercado. Entonces, se manifiesta más en las cuestiones de regresiones lineales, donde podemos tener un anticipo o, por ejemplo, una predicción mucho más aplicable a lo que es exactamente cómo se comporta el mercado. Pueden ser con métodos, o en este caso con datos ya preestablecidos, en el caso de los históricos, o también podemos predecir a través de un pronóstico, a través de un experimento con datos, digamos, no reales, pero podemos llegar a una predicción, ¿vale? Y los modelos de ARMA y ARIMA, en este caso, procesan series temporales con componentes autorregresivos y medidas móviles complejas. Híjole, ejemplos, vamos a suponer.
que nosotros podemos tener en el caso del año que viene. Nosotros tenemos, procesan series de temporales con componentes autorregresivos. Vamos a suponer que el año que viene nosotros tenemos algo contextual que no es eh, meramente recurrente o no es seguido que nos vaya a pasar. Nos vamos a convertir en uno de los países que vamos a ser anfitriones del mundial. Con base en ello, con una, digamos, con un análisis de método de ingenuo, yo les podría decir, nosotros vamos a aumentar las ventas un 100% en esa temporalidad. Pero, ¿qué componentes tenemos que agregar? Que en este caso nosotros tenemos que anticipar de que en esa temporalidad nosotros tenemos que incrementar nuestra producción, nuestro financiamiento, nuestra calidad. ¿Para qué? Para que podamos cumplir toda esa demanda que se va a hacer, en este caso, por ese fenómeno. Entonces, estas medidas móviles complejas nosotros tenemos que anticiparlas. ¿Por qué? Porque si no perderíamos digamos, esta captación de bastante gente que no es recurrente en este México y que van a llegar y van a consumir. Nosotros tenemos que ser capaces de anticipar esta parte. Para eso existe el pronóstico como tal, ¿vale? Midiendo la precisión del pronóstico, que en este caso, pues, bastantes situaciones, ¿no? A ver, un segundo. Primero, el error de pronóstico de valor real al valor estimado. En este caso, pues existen diferentes herramientas, pero pues, se van a ir viendo poco a poco. Medidas de error, que en este caso el MAD, el MAPE, el MIPS, bueno, son medidas que obviamente nosotros vamos a ir visualizando con diferentes herramientas que vamos a manejar. Y un objetivo clave, que en este caso minimizar errores para las decisiones acertadas. Que en este caso, ¿qué quiere decir? Medición de la presión del pronóstico. Si agarramos el mismo digamos, ejemplo de lo que es la parte del mundial, nosotros dependerá de qué producto o servicio estemos manejando para poder incrementar, en este caso, lo que es nuestra producción o en este caso nuestra captación para poder dar servicio a diferentes personalidades. Entonces, en ese contexto, nosotros para eso necesitamos ese dato. Entonces, esta medida, pues nosotros nos vamos a empezar a medir con diferentes situaciones para poder visualizar si somos capaces o no y al final del día, pues bueno, se hace el anticipo, por eso se llama pronóstico. Entonces, en el sentido de esa simulación que vamos a hacer, podemos saber si realmente en qué medida podemos incrementar nuestra producción o nuestra captación para servir. ¿Vale? Por otro lado, las tecnologías avanzadas en pronóstico, pues bueno, pues podemos usar la tecnología, que en este caso sería la inteligencia artificial, aprendizaje automático y la minería de datos, que en este caso pues nosotros podemos visualizar cuánto es la estimación de gente que va a venir exactamente en la Ciudad de México. Eh, en este histórico, pues bueno, desde ahorita, pues bueno, ya hay mucha reserva para el siguiente año. Pues podemos preguntar, que en este caso es dentro de lo que es el sector hospitalario, pues bueno, cuánto es la captación que van a tener y de qué países o de qué extracto social, en qué sentido, de que cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños. O sea, hay un montón de datos que en este caso con las tres tecnologías que en este caso pues, podemos adquirir, no solamente con la inteligencia artificial, sino que también en este caso, con sectores públicos que nosotros podemos captar cierta información y que nos pueda ayudar a mejorar nuestro pronóstico. Y la minería de datos es obviamente, pues puede ser con las aerolíneas, con este caso con los hoteles, puede ser también con la cuestión de restaurantera, con diferentes sectores donde nosotros podemos captar cierta información y podemos tener un pronóstico mucho más acertado gracias a esos datos que podemos tener. En ese sentido, pues es importante que nosotros tengamos por lo menos esa información. Y aplicaciones prácticas para las transformadoras. En este caso es el sector empresarial, análisis económico y predicción meteorológica, que en este caso, pues bueno, lo que nos más compete en este caso serían los dos primeros, que en este caso es el sector empresarial, que es una estimación de ventas, planificación de producción, asignación óptima de los recursos, y el análisis económico, que en este caso es las previsiones del PIB, análisis de mercado, análisis de políticas económicas, pueden ser también análisis financieros básicos,
pues tendencias de riesgo, eh, mil y un puntos, digamos, financieros que podemos tomar en aplicaciones prácticas a través de la estadística. Entonces, por eso es importante que nosotros la sepamos. Por otro lado, en este caso, el poder del pronóstico, que es exactamente lo que llegamos a esta conclusión, nada más para concretar exactamente lo que es el pronóstico y por qué es importante estudiarlo, y que vamos a ver las diferentes herramientas una a una para poder darle este empuje acerca de lo que es el pronóstico, para qué nos sirve y diferentes herramientas para poder darle un mejor análisis y pues, tener ese criterio y empezar a hacer el callo financiero que nosotros debemos de tener. En este caso, pues bueno, primero dice que es una herramienta esencial, anticipa el futuro para decisiones informadas. Punto. Dos, combinación perfecta, datos, modelos, experiencias igual a reducción de incertidumbre. Eso es totalmente cierto y sirve para todo, en este caso para cuestión social, para cuestión empresarial, para cuestión profesional, para la cuestión de emprendimiento, para todo eso, esta combinación es perfecta, que en este caso yo teniendo datos puedo implementar ciertos modelos, más mi experiencia es una reducción de incertidumbre. Y puede haber mil ejemplos, creo que es clave. Y el éxito sostenible, que en este caso dominar el pronóstico es la clave en un mundo cambiante. Quiere decir que si nosotros no estamos constantemente llenándonos de información acerca de cómo se están moviendo los mercados o cómo se están moviendo ciertas tendencias, pues nosotros vamos a quedar fuera de exactamente esa recopilación o esa acumulación de esa riqueza. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos bien consciente qué es exactamente el pronóstico. Entonces, con base en ello, pues nosotros tenemos que visualizar, entender y ver exactamente cuáles son los precios que nosotros vamos a tener. ¿Vale? Entonces, esperando que nosotros tengamos pues un excelente punto, pues bueno, seguiremos en esta situación de los pronósticos financieros, pero los iremos viendo uno a uno. En este caso, pues bueno, las técnicas de series temporales, la casa de modelos causales y econométricos y la medición de predicción del pronóstico. Con base en ellos, pues vamos a ver diferentes herramientas. Esperemos que ya la siguiente video vamos a ver de a dos en dos para ir avanzando mucho más, ¿vale? Entonces, sin más, pues bueno, ahorita me dan un segundo y ahorita seguimos con esto.